Orlando Veracruz, precandidato a senador nacional por el Partido del Campo Popular. Un gusto que estés en el programa. Gusto para mí encontrarte, Antonio, en este rinconcito de Rosario. Y te digo que yo soy país Orlando Luis Cayetano, porque en Veracruz surge por intermedio de Brizuela Méndez, del negro Brizuela Méndez en Córdoba hace 50 años. Yo no sabía lo que iba a pasar luego, después pasó lo de Cosquín, bueno. Me dice, pibe, no te voy a presentar como Orlando País, porque la gente pregunta por ese pibe de Santa Fe de la Veracruz, la claro. Cordial. ¿Te puedo presentar como Orlando Veracruz? Para identificar a qué provincia pertenece. O sea, Santa Fe de la Veracruz. Claro, entonces yo le dije que sí, y ahí arrancamos. Hasta hoy. Bueno, nos conocemos en una situación bastante particular, sos precandidato a senador, 77 años tenés. ¿Por qué justamente en esta época de la vida, digamos, en esta etapa de la vida, presentarte como precandidato a senador? Lo mismo me dicen mis nietos. 7 nietas mujeres, 2 nietos varones, mi hija, mi hijo, amigos, en fin. ¿Para qué te metí? En realidad, intento, primero y principal, que tengo que decirte algo que a lo mejor no tendría que decir, pero quiero que la gente lo sepa. Acá podemos decir de todo. Mi sueldo, si llegara a entrar en la legislatura, va donado a cada escuelita de Santa Fe según le toque el sorteo. Y yo lo único que pretendo... Tu salario como senador, ¿sí? Claro, y como es, yo lo único que pretendo es servir en el sentido cultural, si puedo, que siempre he reclamado cosas en la cultura que no se han hecho y que se podrían hacer. Santa Fe le debe mucho que contar al país, no lo ha hecho, sí lo hizo Salta, Santiago del Estero hizo esos deberes, Corrientes ha hecho esos deberes, nosotros yo creo que no, y tenemos que dar oportunidad a tantos creadores que hay en Santa Fe, que yo por decir Miguel Ángel Morelli, por decir Fander Mole, por decir tanta muchachada que se puede nombrar para establecer un contacto con todo el país y contarle Santa Fe por intermedio de canciones, como lo hizo Santiago del Estero. Claro. Es el único mérito que pueda uno tener, ¿no es cierto? Vas por el Partido del Campo Popular, que es uno de los armados relacionado al empresario mediático José Bonacci. ¿Por qué la intención de participar con esa herramienta electoral? Porque la que alquilaron esta gente. Claro. Yo no sé nada ni quién es Bonacci. Yo no sé nada de eso. Yo lo que sí sé es que estamos en carrera ahora como para hacerlo y luego se verá, porque yo quiero tener un partido exclusivamente para Santa Fe, que se llame Santa Fe por Santa Fe y que vengan de diferentes extractos políticos. ¿Vos ideológicamente cómo te definís? Y yo en realidad, yo me crié en un hogar donde mi papá me sacó de una escuela porque me adoctrinaban y no le gustó a él. Y por el otro lado tuve un suegro muchísimos años que quiero y que también era del otro partido. Suponete, uno era radical y el otro era peronista. Me crié entre las razones que ambos pueden tener y los errores que ambos pueden tener. Sos la síntesis de la nación, digamos. Yo la creo síntesis que sí. Política. Entonces, yo no quiero, ya le he dicho a la muchachada, no me hablen mal ni bien de Alfonsín, no me hablen mal ni bien de Perón. Claro. Vamos a dejar de lado estas cosas para poder pensar en lo que la gente está necesitando, en el lugar, qué necesita el islero, qué necesita el pescador, qué necesita el gringo trabajador de las cortas hectáreas, por eso le hice una samba al tambero. Hay mucho por hacer. Santa Fe es una provincia que es la que más aporta al tesoro nacional. Ni hablar. Una de las más productivas. Y me parece, es la más productiva, y la que más paga. Y me parece que podría quedar con mucho más dinero Santa Fe y enviar menos dinero para allá, porque también hay vagos en todos lados, bueno, pero los vagos de ellos que los banquen ellos, no que los tenga que bancar Santa Fe. Va junto al historiador de raigambre nacionalista, rosarino también él, pero que ha triunfado a nivel internacional, Marcelo Gullo, hombre relacionado a la iglesia también. ¿Hay aquí algún apoyo de la iglesia, algún apoyo del catolicismo? Y yo fui monaguillo, pero me echaron. Y una vez me echaron cuando estaba rezando el rosario, así que por ese lado va mal la canción. Pero de cualquier forma, puedo decir también, cuando el verso de Julio Miño que yo grabo en la rogativa del cacique Mocoví, que resucite y le reza a su santo en San Javier, y dice, abrile al blanco el pecho para que pueda entender, le dice el cacique. De entre tunales bravos, cansado me desperté, más de 200 años, mi padre San Javier, tuve dormido a lo indio, oído sin comprender.
los ojos hechos tierra también. Abrir al blanco el pecho para que pueda entender. Dale un corazón de indio para que sepa querer. Porque el indio, mi tata, es cristiano también. ¿Qué le deben a Santa Fe, ¿no? ¿Qué se le puede aportar desde el Senado a Santa Fe? Porque, digamos, todos los legisladores llegan con el discurso de alguna manera, que recuperar lo que le sacan a Santa Fe en materia de tributos, en materia de coparticipación. Después se olvidan, ¿no? ¿Qué se le debe a Santa Fe? Y que yo no tenga que hacer una chamarra para el portero, que encontré cuando tocábamos con el Mundo Rivero hace 40 años en el Hotel Presidente, y encontrar un portero que es de Malabrigo, del Arroyo del Toba, y no tener que cantarle al portero y dice, ¿para qué viniste vos de allá? Justamente salió una señora del edificio que lee, y ni buen día dijo, me dice, llámeme al plomero y sáqueme el perrito. Ni nos saludó. Pobrecito, le digo, vos viniste del Arroyo del Toba para que te maltraten así, y no había trabajo, allá no hay fábrica, no hay nada. Me parece que se podría quedar mucha gente en el lugar si hubiera más emprendimientos que se originen, ayudándole a la gente que tenga ganas de trabajar. ¿Falta apostar por la producción en la provincia? Totalmente que sí. Es mucho lo que se produce, pero también hay fábricas paradas. ¿Es una dicotomía, Orlando, entre campo y industria? Parece como que son como dos enemigos irreconciliables. No, enemigos lo hacen los que no trabajan. Los que trabajan en la fábrica y trabajan en el campo no son enemigos. El que trabaja no es enemigo del otro que trabaja. Al contrario, se preocupan por dar un producto mejor elaborado y más barato. Eso es lo que hay que dejar. Que la gente compre lo que le gusta porque está mejor elaborado. Yo no voy a comprar un zapato en 1.500 pesos, un zapato atado fiero, si tengo otro de 1.500 pesos, bien hecho. Únicamente que yo sea bombado, que ya es cuestión de la gente. Santa Fe, una de las provincias con más pobres del país, con más desocupados. Generalmente cuando uno habla de la figura del gaucho, uno se imagina un gaucho de la sociedad rural, un gaucho, digamos, de los que se rescata el patrimonio, que por parte de los que se rescata el patrimonio, que son de esos sectores, los sectores más acomodados de la sociedad. ¿Es posible reivindicar al gaucho totalmente de abajo, digamos, al gaucho pobre, al gaucho que trabajaba? ¿No? Porque si no parece como una cosa acartonada para cierto sector de la sociedad. Muy bien, lo que hay que saber es que el gaucho no nace ni con Güemes ni con Martín Fierro. Nace en las serviadas y vaquerías santafesinas, año 1606. ¿Y por qué razón? Por la revolución industrial de Francia e Inglaterra. Porque no estaba inventado el caucho y las arandelas para que no se desgasten los metales en las fábricas primarias que se hacían. Había que mandarle cuero salado de vacuno. Entonces el hombre nómade, bolsita de sal, cuchillo y lazo, para desjarretar a los toros viejos y salarlo hasta Saladero Cabalca, ya está, todo partía de ahí. Entonces ese hombre nómade se convirtió en lo que hacer el gauderio se llamaba, hacer la serviada y vaquería para producir todo el cuero salado que se necesitaba en Europa. Claro. Entonces luego cuando ese hombre quedó, porque se inventa el caucho, se terminó el gaucho. Cuando se inventó el caucho, terminó el gaucho en estas regiones. Entonces un hombre, lo que hay que entender es esto. ¿Han usurpado algunos la figura del gaucho? Debe haber, de los sectores del agro, debe haber mucha gente que se viste de paisano y no tiene nada de gaucho, como también hay muchachada que se puede vestir con la vestimenta de un urbano y es más gaucho que el otro que está disfrazado. Por ejemplo, en Jesús María, me acuerdo una noche que Yupanqui, la única vez que tocó, había afinado la sexta en re, la quinta en sol, una afinación que Clapton pondera cuando lo escucha tocar a Falú en Ámsterdam, y dijo, si ese hombre está, no saco la guitarra del estuche. Yo estuve ahí en Ámsterdam esa noche, entonces, y lo dijo Clapton, no yo. Entonces, está afinando la viola, el viejo querido, que a mí me invitó a almorzar, y resulta que de las tribunas dicen, chiflaban, lo abucheaban, no lo dejaban. Entonces al otro día, Carrizo le pregunta al maestro Yupanqui, ¿qué opinión tiene usted de Jesús María? Mire, Carrizo, muy educados los caballos, muy educados los caballos. Entonces, hay que poner en claro, el gaucho
ni siquiera pudo nacer del amor. Nace de la necesidad fisiológica del español con la India. Lo mismo que el charro en México, lo mismo que el llanero en Venezuela y el chato en Chile, así. Así que un hombre que ni siquiera nació del amor nos dio la patria. Como dice Pedroni, el gran José, quisiera haber vivido mucho tiempo antes, en tu hora prima, en tu día madre, en el rastreo de la libertad, gaucho que estás en todas partes, en toda pisada de caballo, en todo vuelo de ave, gaucho de la Cruz del Sur. Yo no tendría ahora, dice Pedroni, yo no tendría ahora este dolor cobarde, dormiríamos juntos bajo la tierra madre. No pasó lo mismo con el cowboy. Por eso el gran Elvis Presley podía estar de sombrero con barbijo y bota con espuela, era un cowboy, hasta revólver tenía. Y todo el mundo aplaude porque son todos cowboy. Hablemos, Orlando, de educación. Vos nombraste la educación. ¿En qué está fallando la educación? Digamos, porque la mayor parte de los jóvenes, 17, 18 años, no trabajan ni estudian. Y los que estudiaron salen y no tienen herramientas como para incorporarse al mercado laboral, que vivimos en un sistema capitalista de ella. ¿Está fallando la educación? Falla desde hace rato. La educación es, vamos a dividir cultura de educación. Yo puedo levantar la tabla en un baño, si hay mujeres, obviamente. Eso es educación. Cederle el asiento a una abuela es educación. Cultura es otra cosa. Yo puedo ser un tipo que no sé leer ni escribir y soy más culto que aquel que es licenciado. Porque la cultura se mide por el conocimiento del cultivo, el conocimiento del árbol, el conocimiento de lo que estoy viendo. Si yo me paro acá en Rosario y miro enfrente a la isla, yo sé distinguir entre la sombra que da un monte de aliso a la que da un monte de sauce. Y si aparte de eso le agrego que del sauce saco la valla aspirina, ya empiezo a hacer culto. O sea, si nosotros no entendemos que un pibe que camina las calles de Salta no es lo mismo que un pibe que camina las calles de aquí, ¿por qué lo han desinformado al joven de aquí? Porque al joven de aquí no le enseñaron de que el primer asentamiento cristiano de toda Sudamérica, desde la península de Paraguaná hasta Tierra del Fuego, yo estuve tocando en el tiempo del año 77, por haber cantado a favor de los familiares del preso político, yo tuve que ir a ganarme un mango en el 77 a Venezuela. Me conozco cada pueblito, tocando tango, haciendo cositas de aquí que allá les gusta, en Venezuela. Entonces, de la península de Paraguaná a Tierra del Fuego, el primer asentamiento cristiano de toda Sudamérica es Santa Fe, desembocadura del Carcañal con el Coronda. Y el primer manojo de trigo que se arranca de tierra americana, porque no hay cartas de Norteamérica, ni Canadá, ni México a los reyes, como las cantas de Gaboto. Se da 3 veces en el año, dicen. ¿Se ha perdido el sentido cristiano que en algún momento tuvo la educación? Hoy, digamos, se habla la educación, más que nada, ¿no?, para primaria y secundaria, se habla de educación sexual integral, la famosa ESI, que habla de diversidad sexual, de incorporar a las minorías sexuales. ¿Qué opinas de eso? ¿Se ha perdido el sentido de la educación cristiana? Y se han perdido muchas cosas, pero ¿qué es lo que pasa con esto? Lo principal es arrimarle al pibe novedades que pertenecieron a su abuelo. O sea, Rusia es tradicionalista. El pibe universitario de Rusia sabe quién es el cosaco. En Inglaterra son tradicionalistas. Miren la reina en un carrito con 6 tordillos. Los tordillos van con baticola, con retrancas, y para no molestarle a la vieja, que no va en el pescante, va arriba montado. Y el príncipe va con la pollerita y todos aplauden. Y son todos tradicionalistas. En Norteamérica lo mismo. Así que todos los pueblos, Afganistán, Francia, pueden ser tradicionalistas. ¿Argentina no puede ser tradicionalista? O sea, no puede ser. O sea que un estadio de fútbol en Brasil, el fútbol lo inventan los ingleses, pero Brasil le pone Maracaná. Y entonces acá, ¿por qué le ponemos Chaco por siempre? ¿O le ponemos Chaco forever? Una vez que comprendemos que somos el peñón de Gibraltar de Inglaterra, que ya está montado en nuestros corazones, podemos revertir la cosa poniendo esto. Las tradiciones significa que un pibe hoy, al abuelo no le van a pedir, a mí no me pidan que yo maneje el mouse, se me fue para la pared y no lo traje más.
y mi nieta me retaron. Ya ni se usa el mouse hoy. Ya ni se usa el mouse. Bueno, Perotti, entonces, sí. Perotti rescata esos valores tradicionalistas, ¿hace algo por eso o no, Perotti? Yo te cuento mi experiencia con Omar Perotti cuando era intendente de Rafaela. Me contrató una vez para dar 5 charlas. En Rafaela. Di 5 charlas, me pagó las charlas, y cuando vamos regresando, que veníamos de vuelta con Mariela, me llama y me dice, dame 20 más. Porque el pibe, cuando yo tengo oportunidad de llegarle con mi guitarra, con las moriquetas que le hago, va a la casa y se abraza al abuelo, se va y abraza llorando a su abuelo. Dice, abuelo, ese tango que a vos te gustaba, ahora lo quiero escuchar. ¿Y por qué? Porque vino un tipo, un loco ahí con la guitarra, un gaucho vino. Yo, por ejemplo, he estado dando, y entonces me agregó 20 más, por ejemplo. Eso es lo que tengo para contarte. Y una tarde que yo estaba dando una charla, había los abuelos por la ventana, y entre la carita de la gente estaba la del que hoy es gobernador. Yo tengo que contar eso. Ahora, luego de eso, veamos qué participación tengo yo, porque yo podría estar los lunes, los martes, los miércoles, si yo no voy a venderle ni droga... Pero no se le da lugar a los artistas autóctonos. Es que tenemos que dar charla a la juventud, porque no está capacitado el otro, por ejemplo, para enseñar a Pedroni, no están capacitados para enseñar a Julio Miño, 2 cordilleras poéticas que yo grabé en la Sala Labardén de aquí, en un disco que se llamó Bajo un mismo cielo. Entonces tengo indio de Pedroni, indio de Julio, gaucho de Pedroni, gaucho de Julio. Pedroni dice que al gaucho lo paró el alambrado, desgarrador de carnes. Yo no tendría ahora este dolor cobarde, dormiríamos juntos bajo la tierra madre. Y Julio dice que al gaucho no lo paró el hombre rubio que vino tras él, ni el alambrado. Lo olvidamos y lo ignoramos, que son maneras de consumar infamia. Espectacular. Más síntesis que esa. Y yo estoy con esto porque estoy filmando una película. Orlando, se va a llamar Abuelo Gaucho. Muy buen nombre. Orlando, dos proyectos que implementes, que quieras llevar adelante en el caso de llegar al Congreso. El río se convierte en plato playo, cuando tiene que ser plato hondo. Al río hay que dragarlo permanentemente con los surcos, hacer embarcaciones para proveer a los buques, a proveer como se hacía antes, embarcaciones chicas. Antes había paquebotes, sumacas, balandras, que llevaban rápidamente la producción a un vientre más grande que la del barco. Eso abarataría mucho. El río es nuestro, tiene que dejar de ser ajeno el río, sino convertirlo en nuestro río. ¿Hay que nacionalizar la hidrovía? Por supuesto, sí. O por lo menos que cada provincia tenga el derecho. Hasta acá es mío. ¿Cómo era antes? Qué sé yo, hay cartas que yo he leído de Stanislao López, dice, la barcaza que está en la Villa del Rosario, con tabaco de Brasil, que venga el CEP a ver cuántas arrobas va a tener que pagar para seguir a Buenos Aires. La carreta con el inglés de Liverpool, que va con sedas hacia Salta, esperen que yo llegue a ver cuánto va a tener que pagar para seguir a Salta. Eran aduanas, extraordinario. ¿Otro proyecto, el último, que pensás implementar? Terminen con los motores de 2 tiempos en el río. Yo pongo un tonel de 200 litros y otro tonel de 200 litros, y yo pongo un villita como yo tengo, viejo, de esos taca, 4 tiempos, yo lo pongo 1 hora y tomo como ahora. Es potable. Yo pongo 5 minutos un motor de 2 tiempos. ¿Por qué? Porque el aceite que larga va al barro. En el barro se gesta un plancton que come el sábalo cuando es una larva. Si no está ese plancton, el sábalo no se multiplica ni nace. Y si nace 7 millones, quedan 400.000 vivos. Y si no está el sábalo, no hay pescado en el río. Y las medidas, como toda la vida el islero respetó, el islero, el que es pescador de alma, le enseñó a sus hijos y nos enseñó a nosotros.
qué sé yo, estar en una laguna y ver las manchas de aceite así, y te dice el islero, allá hay surubí, está haciendo la siesta. ¿Y por qué las manchas así? No pasó ni una lancha. ¿Cuáles son las manchas de aceite? Está erutando, sale la mancha arriba, sabe que está surubí. Entonces, con unas mallas grandes así, el tipo le golpea la baranda, el tipo dispara para el río, y enseguida tiene el pescado, y el otro zafa y va, se tiene que criar. Entonces, ¿por qué no va a venir a dar charla un islero a la universidad para que la universidad, en vez de ser antinacional, se convierta en nacional? Aunque el tipo diga, me despertó la calor, alcanzame la cúbica, no lo renieguen. Te van a decir que no es académico. No importa que no sea académico, pero es paisano que le sirve al tipo que está escuchando. Te van a decir que no es científico. Orlando, te saludo yo. Muchas gracias. Qué sé yo, hay mucho para hacer. Gracias.